Hola, muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos en tiempos de acuerdo de paz, cerca de plebiscito, pero no podemos olvidarnos de que apenas unos días antes, apenas hace una semana, estábamos celebrando la mejor participación de Colombia en unos Juegos Olímpicos. Un momento en el que logramos más medallas de oro que en toda la historia de la participación colombiana en ese máximo certamen del deporte. Pero esto no es cosa de pocos días. Esto es un proceso que viene de largo, que tiene unas personas trabajando detrás. Detrás de los medallistas hay un personaje sin medallas, pero que a través del Comité Olímpico Colombiano, como presidente de ese organismo y luego como director de Coldeportes, trabajó el detalle para que esto fuera posible. Andrés Botero, bienvenido. Darío, muchas gracias a RTS por la invitación y de verdad muy contento con los resultados de nuestros deportistas en Río hace unos días. Sí, estamos celebrando, pero todo partió, como parten muchas cosas, de un momento muy negativo, de un desastre, como fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta. Bueno, sí, estos días me he recordado mucho de ese momento. Yo estuve como presidente de la Federación Internacional de Esquí Náutico, que era presidente en ese momento. Estuve acompañando al Comité Olímpico Colombiano y de verdad que me molestó mucho los resultados. Fue solamente un diploma olímpico, no hubo ningún tipo de medalla, ni estuvimos cerquita a las medallas. Y yo que he sido deportista y me gusta ganar, no me sonaba ver a mi país en los últimos lugares de la clasificación de los Juegos Olímpicos. Y de casualidad en un hotel me encontré con el director de Indeportes Quindío, Fabio Ramírez, y yo no lo conocía, pero él me conocía a mí, estuvimos charlando de qué podíamos hacer por el deporte colombiano. Y bueno, la reunión quedó ahí. Y coincidencialmente unos días después, por mi experiencia a nivel internacional, el Comité Olímpico Colombiano me invitó a ser parte de su junta directiva. Entré como vocal y a los pocos meses, por cambios internos, falleció el vicepresidente y otros cambios y Jorge Herrera, el actual presidente en el momento, terminó su mandato. Me lancé como presidente y quedé presidente en el año 97 del Comité Olímpico Colombiano. Y ahí, averiguando por candidatos para trabajar en el comité, me recomendaron a este personaje, como yo había estado reunido en Atlanta, a Fabio Ramírez, sí. Y lo llamé y con él comenzamos a trabajar todo el desarrollo del deporte colombiano. Y hicimos una serie de cambios y de verdad que comenzamos a mirar qué había en el exterior, pero nos pusimos una meta, hicimos un plan estratégico a 8 años y dijimos, bueno, en 8 años Colombia tiene que comenzar ya a proyectarse a nivel internacional. Pues nos pusimos unas metas intermedias, sí. Y todas las metas fueron cumplidas. Sí, antes de eso, Andrés Botero fue deportista de esquí náutico y quiero recordar también a quien conozco, la persona que él menciona, Fabio Ramírez, fue un dirigente también del baloncesto en el departamento del Quindío. Después de tomar ya ustedes las riendas del Comité Olímpico, pasan directamente de no ganar nada, de un diploma olímpico en Atlanta, a una medalla de oro en Australia. Primero comenzamos a montar un departamento metodológico y poner personas responsables, conocedores del tema en 5 áreas, en el área de marca y tiempo, de precisión, en fin. Y montamos ese departamento con la asesoría de un cubano, señor William, se me escapa el nombre en este momento, creo que era Montenegro, que estaba aquí de Cuba. Él nos ayudó a formar ese departamento metodológico que era clave para poderle hacer seguimiento a los deportistas y a los entrenadores y ponerles un plan de preparación para cada año. En fin, hicimos una serie de cosas, comenzamos a organizar el deporte colombiano como estaba organizado en las potencias, como en España, estuvimos mirando mucho a España, mirando a Cuba, que en el momento era uno de los países líderes del deporte en el mundo. Y yo creo que con esas experiencias comenzamos a montar un proceso y con el plan estratégico a 8 años, que de verdad hoy se están viendo los resultados. O sea que fue un trabajo importante en ese momento. Y también quiero agradecer al Comité Olímpico Colombiano después de que yo me salí, porque entendieron que ese proceso era exitoso, que no había que hacerle muchos cambios y siguieron el mismo proceso, lo cual ha venido dando resultados hasta el día de hoy. ¿Cómo lograron pasar a una medalla de oro? Estamos hablando de Marisabel Urrutia en Australia, en Sydney. Bueno, con Marisabel hubo varias cosas. Primero, con Marisabel era la deportista en ese momento tal vez la mayor proyección internacional.
las pesas iba a ser por primera vez deporte olímpico en Sydney. Entonces dijimos, está perfecto, no hay mucha competencia en este momento, Marisabel es de las mejores del mundo, vamos a meterle todo el vapor a Marisabel. Ella era apoyada en el momento por Bavaria, en el programa de Ponimalta, los campeones de Ponimalta o algo, y dijimos, hay que darle todo el apoyo a Marisabel. En ese momento estaba con su entrenador Gancho, que era un búlgaro, le dimos todo el apoyo y comenzamos a hacerles unos planes de preparación. Y ahora te mencionaba que a Marisabel le dijimos, bueno, Marisabel, tenemos ya este plan para Sydney, tenemos un año antes de Sydney, le vamos a dar unos incentivos que nunca se habían dado en el deporte colombiano. Hay 5 eventos importantes y queremos que en cada evento usted levante tanto peso y si levanta ese peso le vamos a dar un incentivo monetario. Económico. Económico. Entonces, al día siguiente volvió. Porque le habíamos dicho, y finalmente, si usted se gana la de oro, que era la meta nuestra, y ganar la primera medalla de oro para Colombia, si usted se gana la medalla, le vamos a dar $50.000, que en el momento ni los teníamos en el comité, pero yo decía, yo me lo levanto, un préstamo bancario, pero a los deportistas hay que incentivarlos como en Estados Unidos y otros países desarrollados. Y al día siguiente volvió y me dijo, doctor Botero, me acuerdo las palabras, váyame recogiendo la platica, porque me la va a ganar toda. Y fue verdad, se la ganó toda. Se ganó los 5 eventos, que eran creo que de 20 millones de pesos cada incentivo de cada uno, más los $50.000 que me tocó salir a pedir plata prestada a los bancos para poderle pagar a Marisabel. Ahí comenzó ese proceso de incentivo, la importancia de los incentivos, no solamente para el deportista, sino para los entrenadores. Usted hablaba hace un momento de metodología, del departamento metodológico, pone este ejemplo de los incentivos, pero también hay una cosa fundamental que es el tratamiento científico ya de los deportistas, la incorporación de la ciencia a la formación de estos deportistas. Nosotros los vemos que son muchachos comunes y corrientes, que vienen de sectores en muchos casos humildes, pero ahí hay ciencia metida. Sí, desde esa época comenzamos ya a montar un departamento médico en Coldeportes, en Comité Olímpico, junto con el apoyo de Coldeportes. Habían 2 o 3 personas solamente en el departamento médico. Hoy tenemos más de 30 y pico personas en el Centro de Ciencias del Deporte, que para mí, como deportista que fui, yo sabía la importancia que era la medicina, las ciencias aplicadas al deporte. Entonces comenzamos a trabajar en el tema y hoy yo creo que somos modelo en Latinoamérica. Tenemos un grupo metodológico, médico muy importante, médico científico, y el sueño mío, siempre que estuve en el Comité Olímpico, era montar un laboratorio de biomecánica para poder darle más ayuda a nuestros deportistas. El caso de Caterín, que se lo mencioné a usted ahora. Caterín hoy, esos 15-17 que saltó, es gracias al tema del trabajo que hemos hecho con ella, tanto en exteriores, en competencias, como en interiores, aquí en el laboratorio de Bogotá, midiéndole el salto, el ángulo de las piernas, en fin, una serie de cosas que han hecho que ella pueda sobrepasar los 15 metros. Y algo nuevo que no existía cuando yo estaba en el Comité Olímpico, que ahora que estaba yo en Coldeportes, el laboratorio de neurociencias. Sí. No lo tiene ningún país latino. Es para estudiar la mente del deportista, cómo se debe concentrar, cómo debe respirar, en fin, una serie de cosas que usted sabe que el cerebro maneja el cuerpo humano. Y también está, además de eso, lo psicológico, o sea, lo que no es necesariamente neurológico, sino lo psicológico. Todo, o sea, que eso nos ha servido mucho. Nos demoramos un año perfeccionando el laboratorio de biomecánica y entrenando a los mismos entrenadores, valga la redundancia, de los deportistas, porque es un trabajo en equipo, el entrenador, el deportista y la persona encargada del laboratorio. Ellos tienen que entender qué hay que hacer para poderle sacar beneficios al laboratorio de biomecánica. Y lo mismo pasó con el de neurociencias, nos hemos demorado más de un año perfeccionándolo y trabajando con los deportistas y los entrenadores para sacarle el mayor provecho. Y pasamos de ese triunfo, de esa medalla de oro de Sydney, que nos llevó a pensar que no estábamos lejos de un oro. Hasta el momento habíamos obtenido solamente bronces en olímpicos. ¿Y qué pasó en ese trayecto después, ya estimulados por el oro? Bueno, habíamos tenido ya 2 medallas de plata de Helmut Bellingroth en Múnich y en Corea, y unos bronces de los boxeadores. Pero de verdad que recién entrado yo al Comité Olímpico estuvimos tratando de ver qué deportistas teníamos de alto nivel, que tuvieran marcas a nivel mundial, porque montamos el plan Altius, que era un plan para apoyar a los deportistas de muy alto rendimiento. Entonces comenzamos, bueno,
¿quiénes de los colombianos están en los 10 primeros o de ranking mundial de su deporte? Creo que había uno, Marisabel y creo que Danilo Caro. Pero no encontrábamos. Sí. Entonces subimos el plan hasta los 20 y ahí comenzamos a encontrar un poquito más. Usted hoy mira y entre los 10 primeros hay una cantidad de deportistas que no solamente están entre los 10 primeros, sino que son campeones mundiales. Y no solamente en deportes olímpicos, sino en deportes que son aprobados por el comité, pero que no están en el programa olímpico. En fin, el ramillete ha crecido, porque eso fue otra decisión que tomamos al entrar yo al Comité Olímpico en el 97. Vamos a hacer algo como Cuba, como Kenia, como Jamaica, que tienen pocos recursos y vamos a apoyar un solo deporte o vamos a apoyar todos los deportes que hay en Colombia. Y decidimos más bien tomar la decisión de apoyar todos los deportes. Yo creo, hoy me siento satisfecho. ¿Y por qué hay tanto énfasis o éxitos, por lo menos proveniente de deportes como las pesas, halterofilia, el judo, la lucha? Primero, tenemos un biotipo especial en Colombia. Somos un país de distintas razas y distintas mezclas y nos envidian muchos países del cono sur. Nos dicen, es que ustedes de entrada nos llevan ventaja. Digamos, el caso de Chile, no tienen raza negra. Entonces, y mire, la mayoría de las medallas son de personas de raza negra que tienen ciertas habilidades para los deportes, son muy fuertes, en fin. Y comenzamos a analizar una serie de deportistas y a esos meterlos al programa Altios y comenzar a ponerles entrenadores, darles ciertos incentivos mensuales que tampoco habían. Y todo se ha hecho con recursos. Eso es clave. Yo quiero echarme para atrás un poquito. Cuando yo entré al Comité Olímpico prácticamente no habían recursos para el deporte, pero se copió una idea que yo se leía al presidente Uribe en esa época de un impuesto a la telefonía celular que había en Ecuador, que hoy ya no la tienen, se la quitaron, eso duró como 2 años, se la quitaron. Pero copiamos esa idea, se implementó aquí y aquí, gracias a esos recursos, ha sido muy importante para el desarrollo del deporte colombiano. No solamente para desarrollar el deporte, sino para la construcción de escenarios deportivos y para la realización de eventos, mega eventos como el Mundial Sub-20, el Mundial de BMX que se hizo hace poco, los Juegos Mundiales que hicieron en Cali. En fin, una serie de eventos que gracias a esos recursos de la telefonía celular, el deporte ha crecido enormemente en nuestro país. ¿Cuándo empezaron los deportistas a ganar sueldo por trabajar en su deporte? Esos son los famosos incentivos que le damos mensuales. Tenemos varias categorías, desde un salario mínimo hasta 4 millones de pesos, dependiendo del nivel, élite o talento, en fin. Y eso ya llevamos desde antes de Beijing. Sí. Y eso también ha sido muy importante. Ellos lo han agradecido mucho porque pueden salir de su casa, se pueden dedicar a su deporte y por lo menos dejar una platica en su casa para que la mamá pueda comprar sus cositas para cocinar y para trabajar. Y eso ha sido una gran ayuda. Y muchos países del área nos han copiado ese incentivo que tenemos acá. Además pueden hacer publicidad. Pueden hacer publicidad también. Ellos son libres de hacer publicidad. Pues aquí llega un momento que a veces se nos ha salido de las manos porque interfiere con el tema olímpico y a veces los patrocinadores privados, que les quiero agradecer porque han habido grandes patrocinadores privados, ellos creen que a los Juegos Olímpicos, Panamericanos pueden llevar toda la publicidad y en esos eventos está prohibido la publicidad, entonces hay un cierto encontrón a veces, pero ya han entendido que hay una restricción hasta cierto punto, de ahí para adelante ya no pueden llevar ningún tipo de publicidad. Bueno, ¿cómo nos fue en los siguientes Olímpicos hasta llegar a Londres, que fue pues ese momento tan importante bueno, de, en Beijing, de medallas? en Sydney nos fue pues bien con la medalla de oro de Marisabel. Yo me acuerdo algo y que tiene que ver con RTBC de esa época, con Irravisión. Yo estaba seguro que ella iba a ganar la medalla de oro, estaba casi seguro. Pesas aquí era muy desconocido. Y yo no había ninguna empresa, ni del Estado ni privada, que había comprado los derechos, que valían como $50.000 en la época, eran muy baratos. Y yo traté de que pasaran por televisión esa presentación, esa competencia. Finalmente logré que la regalaran, que se la dieran a Irravisión gratis. Entonces firmamos, yo como Comité Olímpico, dijeron, perfecto, pero hay un problema, que no podemos comenzar sino al día de mañana, y el día de mañana ya pasaba la competencia. Y yo, mejor dicho, me enojé y peleamos, y dijeron, bueno, listo.
la conexión se hizo como media hora antes de la competencia y así logramos que el país entero viera la primera medalla de oro en directo desde Sydney. Y lo cómico fue que las personas que estaban dirigiendo el programa no conocían de pesas. María Isabel ganó y aquí todavía discutían si había ganado o no, porque no sabían que por su peso corporal María Isabel había ganado la medalla de oro. Bueno, pero tenemos que saltar. Son anécdotas de esa Sí, época. No me ha dejado pasar usted de Sydney y nos faltan todavía 3 olímpicos ahí para hablar. ¿Y qué sucedió entonces en Beijing? ¿Cómo llegamos al buen momento de Londres hasta llegar a lo de Río? Bueno, para Beijing ya comenzamos veníamos ya trabajando con el departamento metodológico, con el laboratorio de control de antiopaje, muy llave con Coldeportes. El gobierno de turno ya nos comenzaba a dar más recursos, a pesar que eran muy pocos comparados con lo que tenemos hoy, pero entendían de la importancia y de la seriedad del trabajo que se venía haciendo en el Comité Olímpico. Entonces llegamos a Beijing y fue la mejor presentación también de toda la historia, se ganaron medallas, hubo mucho más diplomas y porque ya veníamos trabajando muy bien y veníamos dando resultados en los Juegos Panamericanos y ahora me acabo de acordar que en abril del 2012, unos meses antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, hubo la asamblea anual de ACNO. ACNO es la asamblea de los Comités Olímpicos Mundiales. A mí me invitaron a Colombia y a Gran Bretaña para que hiciéramos una presentación y yo pregunté, ¿por qué quieren estos dos países? Me dijo, porque a ustedes dos los estamos viendo como los dos países de mayor proyección en el mundo olímpico. Estamos hablando de abril 2012. Sí. Ellos como mayor proyección como un país desarrollado y nosotros como un país subdesarrollado. Usted sabe que en Beijing, si no estoy en Beijing o en Sydney, ganó Gran Bretaña una sola medalla de oro. Y desde ahí comenzó a trabajar con una lotería que ellos tienen y con un grupo como hicimos aquí, más o menos con la misma idea que nosotros teníamos, a proyectarse. Mire lo que hizo ahora, quedó de segundo en los Juegos Olímpicos. Y desde esa época, y mire lo que hizo Colombia, y desde esa época ya la comunidad internacional había visto que tanto Gran Bretaña como Colombia venían como los países con mayor desarrollo, cada uno pues en su área, cada uno a su nivel, pero nos veían como un país que teníamos mucho futuro y estamos hablando de abril 2012. En Londres fue la siguiente medalla de oro de Mariana Pajón y aparece ahí ese deporte también un poco llamativo para todos nosotros, el BMX. ¿Cómo se fue encontrando ese deporte como una posibilidad también de medallas para Colombia? En estos Juegos nos dan 2. Bueno, usted sabe que yo soy antioqueño, yo vivo en Medellín y en Medellín siempre ha habido una escuela muy grande de competidores de BMX. Ha habido unas ligas que trabajan bien, los clubes, y había mucha proyección. Y había mucha animación de que posiblemente en Beijing el BMX fuera deporte olímpico, no deporte, modalidad olímpica, que el deporte es el ciclismo. Y nosotros ya teníamos en la mira como talentos a Mariana Pajón. Y yo hablé mucho con el Comité Olímpico para que la dejaran participar, porque ella no tenía la edad. Tenía unos meses por debajo de la edad, que creo que eran 17 años, sí. Y no los tenía. Y luché y no se pudo. Entonces, bueno, si no se puede llevar a competir, la voy a llevar al campamento. El Comité Olímpico Internacional tiene un evento que se llama Campamentos Juveniles. Ellos invitan un hombre y una mujer de cada país, de los 206 comités olímpicos nacionales, para que vayan allá y comiencen a aprender el ambiente olímpico y vayan a los deportes. En fin, se afiebren al tema olímpico. Y esa es la mejor cosa de llevar a Mariana para que ella le vaya cogiendo como el ambiente a los Juegos Olímpicos. Proyectándola porque sabíamos que en Londres ya podía participar. Entonces, yo creo que fue un paso inteligente haberla llevada para que ella se empapara del ambiente olímpico y no llegara a Londres como neófita. Tengamos en cuenta que para los Juegos de Londres usted ya se convierte en director de Coldeportes. Usted ya va como director de Coldeportes. ¿Y qué se hace desde Coldeportes? Ya pasa usted de ser dirigente del Comité Olímpico. ¿Qué se hace desde Coldeportes para que se logren los resultados que se han obtenido? Bueno, el Comité Olímpico venía trabajando el mismo proceso que nosotros habíamos dejado aumentado desde que yo me salí del Comité Olímpico, lo cual vuelvo y le agradezco. Y yo llegué pues a la otra orilla a seguir trabajando con ellos, con el Comité Olímpico,
y analizar lo que se venía haciendo y lo que se iba a hacer para los Juegos Olímpicos. O sea que se hizo un trabajo mancomunado y mire los resultados de Londres, que en ese momento era el mejor resultado en toda la historia. 104 deportistas clasificados, veníamos como de, primero como de 40 y pico de Atlanta. De Atlanta. Hoy que tuvimos 147. En fin, fue un proceso de verdad grande. Pero seguimos trabajando muy de llave con el Comité Olímpico y siempre hemos trabajado. A veces de pronto no estoy de acuerdo con ciertas políticas o ciertas cosas que hacen, pero nunca les dengue un peso y siempre, inclusive, les aumenté el presupuesto. Eso es algo que yo quiero mencionar, que cuando entré con deporte el presupuesto era de 140.000 millones. Al retirarme yo este año, el presupuesto llega casi a los 500.000 millones de pesos. O sea que fue una labor que se hizo. Fue una confianza que me dio el ministro de Hacienda, creyó en nosotros, en los programas que estábamos haciendo. No todo ese recurso es para el deporte de alto rendimiento, es para escenarios deportivos, es para deporte social comunitario, pero es recursos que dan al deporte colombiano. Entonces fue importante porque los recursos son claves. Usted puede tener el mejor equipo del mundo, pero si usted no tiene plata para que los deportistas salgan al exterior, y esa era, yo como deportista, siempre he entendido que me tienen que tener afuera, para estar compitiendo afuera, para estar compitiendo con los mejores del mundo, que se vuelven mis compañeros, y no llegar como antes que veíamos al campeón del mundo, que nunca lo veíamos, y me puedo tomar una foto con usted. A verlo jugar. Entonces a verlo jugar, y veía un mono alto de ojos verdes y le daba miedo. Hoy no, hoy salen los deportistas, y eso ha sido un trabajo de años, salen y se sienten igual o mejores a cualquier deportista a nivel mundial. Ese complejo de inferioridad que teníamos nosotros nos mataba. Ahora ya se ve una catering sin ningún complejo. Y eso se ha regado entre los deportistas, se han dado cuenta que con una buena preparación, que teniéndolos afuera, pueden ser igual o mejores que cualquiera. Bueno, ¿cuál fue, Andrés Botero, ese énfasis que se hizo en el último periodo de preparación para los Juegos de Río? Porque estamos hablando ya de 3 medallas de oro, de 2 medallas de plata, de 3 medallas de bronce y otras que se nos escaparon. El accidente de Sergio Luis, lo que le quitaron a Seiber el boxeador y otro par de perlitas por ahí. ¿Cuál fue la diferencia ahí? Bueno, en ese cuatrenio, desde que yo estuve 4 años y medio en Coldeportes, en ese cuatrenio hubo muy buenos recursos para el Comité Olímpico, y no solamente el Comité Olímpico, sino el Comité Paralímpico, que puede ser un caso que podemos hablar al final, porque sé que nos van a dar igual o mejores resultados ahora en Río en los Juegos Paralímpicos. Pero ¿qué se hizo en esos 4 años? En esos 4 años tratamos de invertir, porque son los 4 años claves para los Juegos Olímpicos. Son los 4 años del ciclo olímpico claves, donde hay que meter todos los recursos. Hay que, desde el primer año, sacar los deportistas, como decía ahora, llevarlos a foguear afuera, tener buenos entrenadores, que es un programa también que implementamos. Hoy tenemos ya 34 entrenadores pagados por Coldeportes en distintos deportes y de alto nivel, que ha sido un éxito total. Pero comenzamos a trabajar con el Comité Olímpico mano a mano, en comisiones técnicas, con las federaciones nos tenían que rendir un informe cada año de qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Nosotros miramos si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo. En fin, un control total sobre federaciones y trabajando de llave con el Comité Olímpico Colombiano y con el Comité Paralímpico. Yo creo que ese trabajo mancomunado, junto con el trabajo con los institutos departamentales, que son un socio, porque yo puedo haber sido, yo lo que he sido es un líder en este proceso, pero esto es un trabajo de equipo de mucha gente que ha intervenido y que gracias a ellos tenemos los resultados. Yo he liderado el proceso, les he dado ideas, les he dado los recursos, pero los institutos departamentales también han puesto muchos recursos, han puesto mucha gente a trabajar por los deportistas y también ellos tienen una parte importante en el desarrollo del deporte colombiano. Y desde hace años los pusimos a trabajar todos en una misma meta. Hace años uno trabaja para ganar los Juegos Nacionales, otro trabaja una cosa. No. Aquí la meta del país es obtener resultados en los Juegos del ciclo olímpico. Ya lo han entendido y así estamos trabajando con el Comité Olímpico, con el Comité Paralímpico, en una sola meta, tener buenos resultados en los Juegos del ciclo olímpico. Fíjese que de pronto hasta nos llegan medallas de Beijing. Estamos pendientes de que a una pesista colombiana le entreguen una medalla por un caso de doping. ¿Usted cree que esta tendencia creciente que hemos venido registrando en los últimos
las que le correspondieron a usted en las últimas Olimpiadas, la vayamos a mantener? Bueno, ahora que usted menciona doping, yo quisiera hacer una mención sobre doping, porque yo sí he sido cero tolerancia con el doping. Y no hemos tenido ningún caso, bueno, sí. No, hemos tenido casos, pero ya están muy minimizados. Colombia tenía una fama en el exterior impresionante, sobre todo el ciclismo, de que todos nuestros deportistas se dopaban. Puede que se sigan dopando, no, pero yo hago pruebas dentro y fuera de competencia y he tratado de que eso se baje al mínimo. Y gracias a Dios hasta ahora no ha salido ningún deportista positivo en los Juegos Olímpicos. Pero sí he sido insistente, he reforzado al Laboratorio de Control Antidopaje de Colombia con los mejores instrumentos. Somos hoy el laboratorio más moderno de Latinoamérica, a excepción de Brasil, que lo acaba de montar, y con un personal técnico, todos mujeres, que están haciéndole inclusive las muestras al fútbol argentino. En fin, hacemos más de 4.500 muestras al año y me siento muy orgulloso de ese laboratorio que me toca a mí montarlo desde que estaba en el Comité Olímpico. ¿Pero nos va a seguir yendo bien? ¿Usted qué cree? Bueno, ya yo no voy a estar al frente de ninguno de los dos organismos. Yo espero que la experiencia que hemos tenido, el trabajo que se ha venido haciendo, se mantenga, que el gobierno nacional entienda de que esto es con recursos. Yo creo que el personal humano ya lo tenemos montado, ya sabemos cómo conseguir las medallas, que siga dando apoyo. Y yo me río mucho porque a veces en las redes sociales dicen, imagínense, los deportistas ganando medallas sin el apoyo del gobierno nacional. Eso no es cierto. Esas medallas no se ganan con aguardiente, como decía alguien por ahí en una red social, con aguardiente o con aguapanela. Eso ha sido por el apoyo que el Estado le ha dado al deporte colombiano y sobre todo en estos últimos 4 años del presidente Juan Manuel Santos, que es un seguidor y un apoyar total del deporte colombiano, y el ministro de Hacienda también, que ha sido un creyente del deporte. Entonces, con plata. Si no ha habido la plata, ojalá hubiéramos tenido 3 veces más plata. Pero hubiéramos podido tener más medallas también. Yo tuve que sacrificar los recursos del Team Colombia, que me han criticado mucho. Primero me criticaron porque estaba apoyando el Team Colombia, y cuando lo cerré, me criticaron porque lo había cerrado. Pero eran 3 millones de euros que yo tenía que tomar la decisión, o se lo invierto al equipo, que no da medallas en Juegos Olímpicos, o esos recursos se los invierto a todo el grupo olímpico. Y yo tomé la decisión al grupo olímpico, y yo se lo mencioné al señor presidente y él me apoyó. Me da tristeza porque ojalá tuviéramos recursos para todo, pero es que somos un país todavía subdesarrollado, que los recursos son limitados y no podemos pensar que vamos a recibir recursos como educación. Aquí hay prioridades como es educación, vías, salud, y el deporte, a pesar que ya ha ido calando dentro de la sociedad colombiana, todavía hay muchas prioridades. Y hoy con el tema de la paz, yo me imagino que muchos recursos van a ir para la paz, y ojalá el deporte juegue un papel importante en el proceso de paz. Y también de pronto de esas filas pueden venir deportistas muy importantes para reforzar eso. ¿Usted se esperaba estas 3 medallas de oro? Porque tengamos en cuenta que usted dejó Coldeportes hace 2 meses. ¿Usted se esperaba estas 3 medallas de oro? Yo le cuento algo que mucha gente no conoce en el país. Recién nombrado yo director de Coldeportes, me fui con el señor presidente, que me invitó a Cali al lanzamiento de los Juegos Mundiales. Emilio Botero, será mucho pedirle que ganemos 4 medallas de oro en Río. Y el presidente, le acepto los retos porque me gustan los retos. Y le cuento que casi acertamos. Estuvimos de malas, pero estuvimos cerca de las 4 medallas de oro. Lástima la de Sergio Luis Henao, que era una medalla de oro. Y Yuri también la tenemos proyectada para oro, pero bueno, estuvimos cerca y le dimos mucha felicidad a Colombia con estos resultados, pero esperamos que esto siga y que la nueva directora y que el Comité Olímpico, que en marzo tienen elecciones, que los que sigan este proceso, que el gobierno ponga los recursos para que este proceso no se termine, porque ha sido un esfuerzo muy grande de casi 18 años. Yo espero que hoy, que somos potencia deportiva, no solamente continental, sino a nivel mundial, por encima de Dinamarca, de Suiza, de Argentina, de países muy potentes, no perdamos ese esfuerzo que con tanto trabajo hemos logrado colocar a Colombia en el primer plano a nivel internacional. Pues gran trabajo, Andrés Botero, lo ha dicho él, somos potencia deportiva a nivel mundial. Es un trabajo largo, valía la pena contar algo de lo que ha sido ese trabajo, de cómo comenzó por un fracaso duro como fue el de Atlanta en 1996. Muchas gracias por estar acá, por su trabajo de todo este tiempo al frente del Comité Olímpico, también de Coldeportes. Y a ustedes también,
Muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Los esperamos en la próxima oportunidad. Que descansen.